Desde 2022, el telescopio espacial James Webb está viendo algo en las imágenes más profundas del universo que no tendría que estar ahí. Pequeños puntos rojos, brillantes, compactos, extraordinariamente comunes en el universo joven, y casi completamente ausentes en el universo cercano, en el universo tal como existe hoy. Como si algo hubiera existido masivamente en los primeros 1.000 millones de años del cosmos y luego simplemente dejara de existir. Los astrónomos llevan 4 años discutiendo qué son. Las primeras hipótesis fueron descartadas por las siguientes observaciones. Las siguientes hipótesis fueron cuestionadas por las observaciones posteriores. En marzo de 2026, el astrónomo Jorrit Mathie de la Universidad ETH Zurich lo resumió con una honestidad poco habitual en la ciencia. Dijo en CNN: "El consenso ha cambiado un poco. Seguimos pensando que son agujeros negros en crecimiento, pero ahora creemos que no son rojos porque haya polvo, sino porque hay gas de hidrógeno. El consenso ha cambiado. 4 años después del descubrimiento, y todavía no hay respuesta definitiva. Hay más de 1.000 de ellos detectados, y lo que hacen no se parece a nada que los astrónomos hayan visto antes". En los próximos minutos vas a entender exactamente qué son los Little Red Dots, los pequeños puntos rojos del universo temprano. Vas a entender por qué el James Webb los ve y ningún telescopio anterior los veía. Vas a entender las 3 propiedades que hacen que sea tan difícil clasificarlos y que han llevado a los mejores cosmólogos del mundo a revisar sus hipótesis múltiples veces. Vas a conocer las hipótesis actuales con los nombres de las personas que las defienden, y los datos que las sostienen, y los datos que las cuestionan. Y vas a entender por qué su descubrimiento puede cambiar lo que creemos saber sobre cómo se formaron los primeros agujeros negros supermasivos del universo, los que están en el centro de todas las galaxias, incluida la nuestra. Antes de entrar en los puntos rojos, necesitas entender por qué el James Webb los puede ver y ningún telescopio anterior podía. No es una cuestión de que el Webb sea simplemente mejor. Es una cuestión de física. El universo tiene 13.800 millones de años. Los Little Red Dots existen cuando el universo tenía entre 600 y 1.500 millones de años. Para ver algo a esa distancia, necesitas detectar la luz que partió de esos objetos hace 12.300 a 13.200 millones de años. Esa luz ha estado viajando durante más tiempo del que existe el sistema solar. Y en ese viaje, el universo se ha expandido. La expansión del universo hace algo específico a la luz, que viaja por él durante miles de millones de años. La estira. Las longitudes de onda se alargan. Un fotón que salió de uno de estos objetos con una longitud de onda en el rango del ultravioleta llega a la Tierra con una longitud de onda en el rango del infrarrojo. Eso se llama corrimiento al rojo. Y es la razón por la que los puntos son rojos. Son rojos porque están extraordinariamente lejos. Y el universo en expansión ha estirado su luz durante más de 12.000 millones de años. El telescopio espacial Hubble veía en luz visible y en ultravioleta. Para detectar objetos tan lejanos que su luz ha sido corrida hasta el infrarrojo, necesitas un telescopio diseñado para el infrarrojo. El James Webb fue diseñado exactamente para eso. Con un espejo de 6,5 metros de diámetro cubierto de oro. En una órbita a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, donde el frío del espacio lo mantiene lo suficientemente frío para detectar señales infrarrojas debilísimas. Y con instrumentos capaces de descomponer esa luz en sus longitudes de onda individuales, produciendo un espectro que revela la composición química y el estado físico de lo que la emitió. El Hubble no podía ver los Little Red Dots, no porque no existieran en las imágenes que tomó,
sino porque la luz de esos objetos había sido corrida fuera del rango en que el Hubble podía detectarla. El Webb los hace visibles por primera vez. Y lo que reveló cuando los hizo visibles fue suficientemente desconcertante como para que más de 100 artículos científicos se publicaran sobre ellos en 4 años. Para entender por qué los Little Red Dots son un problema para la cosmología, necesitas entender sus 3 propiedades más desconcertantes. No por separado. En combinación, porque cada propiedad por sí sola podría tener una explicación ordinaria. Las 3 juntas no la tienen. Primera propiedad. Son extraordinariamente compactos. Los Little Red Dots tienen radios menores a 100 parsecs. Un parsec son 3,26 años luz. 100 parsecs son 326 años luz. Para comparar, la Vía Láctea tiene un diámetro de aproximadamente 100.000 años luz. Los LRDs caben 300 veces en el diámetro de nuestra galaxia. Ese tamaño no es un problema por sí solo. Los objetos compactos existen. Los cúmulos globulares, por ejemplo, son sistemas estelares densos y compactos. El problema es lo que está haciendo ese objeto tan compacto. Segunda propiedad. Son extraordinariamente brillantes. Los LRD son extremadamente luminosos para su tamaño. Si fueran galaxias de estrellas, tendrían tantas estrellas apiladas en un espacio tan pequeño que desafiarían todos los modelos de cómo se forman los sistemas estelares. Las estrellas necesitan espacio para formarse. No puedes apilar en 326 años luz la cantidad de estrellas que produciría la luminosidad que vemos. Si fueran agujeros negros activos, la luminosidad se explicaría más fácilmente, porque los agujeros negros en acreción son de los objetos más brillantes del universo por unidad de masa. Un agujero negro en pleno crecimiento puede ser miles de veces más brillante que toda una galaxia de estrellas. Eso encaja con los LRDs. Hasta que llegas a la tercera propiedad. Tercera propiedad, son silenciosos donde deberían gritar. Los agujeros negros activos, los cuásares, los núcleos galácticos activos, son extremadamente brillantes en rayos X. El gas que cae en un agujero negro se calienta a temperaturas de millones de grados y emite enormes cantidades de rayos X. Los observatorios de rayos X como el Chandra y el XMM Newton los detectan con facilidad en el universo cercano y a distancias intermedias. Los Little Red Dots casi no emiten en rayos X. Si son agujeros negros activos, ¿por qué no gritan en rayos X como hacen todos los agujeros negros activos conocidos? Si no son agujeros negros activos, ¿qué produce su luminosidad extrema en un espacio tan compacto? Y además presentan líneas de emisión de hidrógeno muy anchas. Esas líneas anchas son características del gas moviéndose a muy altas velocidades cerca de un objeto masivo, precisamente lo que esperarías cerca de un agujero negro. Pero no emiten los rayos X que deberían acompañar a eso. El Instituto de Astrofísica de Andalucía lo describe así en uno de sus comunicados más recientes. En muchos casos no se detecta prácticamente emisión en rayos X, lo que indicaría que los agujeros negros no estarían en una fase tan activa. Tampoco todos muestran las líneas de emisión más energéticas características de estas fases en galaxias activas, ni la variabilidad luminosa esperable del gas orbitando cerca de un agujero negro activo. Estas ausencias resultan tan desconcertantes como las propiedades que observamos. Esas ausencias, lo que los LRDs no hacen, es tan desconcertante como lo que sí hacen. Son brillantes donde deberían ser débiles. Son silenciosos donde deberían ser ruidosos. Son compactos donde deberían ser extensos. Hay más de 1000 de ellos detectados, y en el universo cercano, en el universo de hoy, son prácticamente inexistentes. Cuando el James Webb no solo fotografía los Little Red Dots, sino que les toma el espectro, los descompone en sus longitudes de onda individuales,
Lo que aparece en pantalla es algo que los espectroscopistas llaman una forma de V. Una señal muy azul en las longitudes de onda cortas y una señal muy roja en las longitudes de onda largas, con una caída brusca en el medio. Esa forma de V es el segundo enigma dentro del enigma. La parte azul del espectro es característica de gas muy caliente y muy ionizado. Gas que ha sido bombardeado por radiación de alta energía hasta el punto de perder sus electrones. Eso requiere una fuente de radiación extremadamente energética. Lo que encaja con un agujero negro activo. La parte roja del espectro es característica de emisión de gas más frío o de polvo que absorbe la luz de alta energía y la reemite en el infrarrojo. Lo que también podría encajar con polvo alrededor de un agujero negro, como los que rodean a los cuásares. Pero la combinación de las dos señales en un objeto tan compacto, con esas líneas anchas de hidrógeno y esa ausencia de rayos X, no tiene un equivalente conocido en el universo cercano que sirva como comparación directa. ¿O no? Lo tenía. Hasta febrero de 2026. Un equipo internacional del Instituto de Astrofísica de Canarias, liderado por investigadores del Kavli Institute for Cosmology de la Universidad de Cambridge, encontró algo extraordinario. Un Little Red Dot cercano. No a 12.000 millones de años luz. A unos pocos miles de millones de años luz. Mucho más cercano. Lo suficientemente cercano para que el Gran Telescopio Canarias en La Palma pudiera estudiarlo con una resolución que es imposible en los LRDs del universo temprano. Lo que reveló ese estudio cambió el panorama de la investigación. El espectro del LRD cercano mostró líneas débiles de emisión de hierro ionizado. El hierro ionizado es una señal inequívoca de gas extraordinariamente denso alrededor de un agujero negro. Tan denso que bloquea la mayoría de la radiación de alta energía. Tan denso que convierte los rayos X en emisiones de energía más baja antes de que puedan escapar. Shihan Ji, investigador del Kavli Institute y autor principal del estudio, dijo que los LRDs locales son laboratorios únicos, porque lo que se puede estudiar en detalle en el universo cercano puede aplicarse a los miles de LRDs del universo lejano, que son demasiado distantes para ser resueltos con el mismo nivel de detalle. Pero el descubrimiento también trajo una complicación. Si los LRDs son tan raros en el universo cercano, 100.000 veces menos frecuentes que en el universo temprano, ¿qué ocurrió con todos los LRDs que existían en esa época temprana? ¿Evolucionaron en algo diferente? ¿Qué se convirtieron? En 2026, el debate científico sobre los Little Red Dots está entre 4 hipótesis principales. No son mutuamente excluyentes en todos los casos. Y ninguna encaja perfectamente con todos los datos disponibles. Esa falta de encaje perfecto es exactamente donde está el misterio. Hipótesis 1. Agujeros negros en capullo de gas. El equipo del Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague, en un estudio publicado en Nature a finales de 2025 y principios de 2026, propone que los LRD son agujeros negros supermasivos, jóvenes envueltos en una envoltura densa de gas ionizado. El gas no es polvo, es gas de hidrógeno. La envoltura filtra la radiación, enrojece la luz y absorbe y reprocesa los rayos X antes de que puedan escapar. Eso explica por qué los LRD son rojos y por qué son silenciosos en rayos X. Este estudio, en una reinterpretación importante, también sugiere que las masas de muchos LRDs han sido sobreestimadas. Las masas de los agujeros negros que contienen, cuando se recalculan con el modelo del capullo, son entre 100 y 1000 veces menores que las estimaciones anteriores. En lugar de miles de millones de masas solares, están en el rango de 100.000 a 10 millones de masas solares.
Eso los vuelve menos paradójicos respecto a los modelos estándar de formación de agujeros negros. Hipótesis 2. Agujeros negros de colapso directo. El equipo de Fabio Pacucci del Centro de Astrofísica Harvard y Smithsonian, en un estudio publicado en febrero de 2026, propone algo más radical. Los LRDs no son agujeros negros que crecieron a partir de estrellas masivas. Son agujeros negros que se formaron directamente a partir del colapso de enormes nubes de gas en el universo primordial. Sin pasar por una estrella. Sin la secuencia habitual de estrella masiva, supernova, agujero negro estelar pequeño, crecimiento gradual. Directamente de nube de gas a agujero negro. Ese mecanismo, llamado colapso directo, ha sido una hipótesis teórica durante décadas para explicar cómo los agujeros negros supermasivos podían haberse vuelto tan masivos, tan rápido en el universo temprano. Si los LRDs son agujeros negros de colapso directo, el Webb estaría observando por primera vez ese proceso en acción. Estaría viendo el nacimiento de los ancestros de los agujeros negros supermasivos que hoy residen en el centro de todas las galaxias grandes, incluida la nuestra. Hipótesis 3. Una población heterogénea. Algunos investigadores, incluyendo a Jenny Green de la Universidad de Princeton, proponen que los LRDs no son todos la misma cosa. Que bajo la etiqueta Little Red Dots se agrupan varios tipos de objetos diferentes que comparten características superficiales, pero tienen naturalezas distintas. Algunos son agujeros negros activos en capullo. Algunos son fases específicas del crecimiento de agujeros negros. Algunos podrían ser poblaciones estelares muy masivas en fases inusuales de su evolución. Y quizás algunos son algo que todavía no tiene nombre ni categoría. Hipótesis 4. Estrellas extremadamente masivas muriendo. Una hipótesis más exótica, mencionada por Green en la misma entrevista de CNN, propone que al menos algunos LRDs podrían ser algún tipo de estrella muy masiva en proceso de morir. Las estrellas de primera generación del universo, las llamadas estrellas de población 3, podían ser radicalmente más masivas que las estrellas que existen hoy. Una estrella de población 3 podría tener miles de veces la masa del Sol. Y su muerte podría producir una señal diferente a cualquier cosa que la astronomía haya observado cerca. Ninguna de las 4 hipótesis tiene el campo libre. Cada una tiene datos que la apoyan y datos que la cuestionan. Y el debate está activo, con nuevos artículos publicando argumentos en favor y en contra de cada una cada pocas semanas. De todas las propiedades desconcertantes de los Little Red Dots, hay una que más directamente desafía los modelos estándar de cosmología. Si son agujeros negros, son demasiado grandes. Para entender por qué eso es un problema, necesitas entender la relación que los cosmólogos han identificado entre el tamaño de los agujeros negros y el tamaño de las galaxias que los albergan. En el universo cercano, en galaxias que podemos estudiar con detalle, hay una correlación muy precisa. El agujero negro en el centro de una galaxia tiene típicamente entre 0,1% y 0,5% de la masa estelar total de la galaxia. Esa relación es tan consistente que los cosmólogos la usan como herramienta. Si conoces el tamaño del agujero negro, puedes estimar el tamaño de la galaxia. Si conoces el tamaño de la galaxia, puedes estimar el tamaño del agujero negro. Los LR desviolan esa relación. Las estimaciones originales de sus masas de agujeros negros eran muchos órdenes de magnitud mayores que lo que la masa estelar de sus galaxias anfitrionas debería permitir. En algunos casos, el agujero negro parecía ser más masivo que toda la galaxia que lo rodea. Un agujero negro más masivo que su propia galaxia. Eso no debería ser posible en el modelo estándar de coevolución de galaxias y agujeros negros. La investigación del agujero negro en la galaxia Canucks-LRD-Z8,6, que existía solo 570 millones de años después del Big Bang, es un ejemplo específico. El equipo que lo estudió con el Webb
encontró un agujero negro que es excepcionalmente grande para una época tan temprana del cosmos, y que es demasiado masivo en comparación con la masa estelar de su galaxia. La investigadora principal del estudio dijo que el crecimiento inesperadamente rápido del agujero negro plantea preguntas sobre los procesos que permitieron que objetos tan masivos surgieran tan pronto. Hay dos maneras de interpretar ese resultado. Primera, las masas están mal calculadas. Los modelos usados para estimar la masa del agujero negro, a partir del espectro observado, pueden estar produciendo sobreestimaciones sistemáticas. El estudio del Instituto Niels Bohr, que propone el modelo del capullo de gas, reduce esas masas en 2 órdenes de magnitud para muchos LRDs. Si ese modelo es correcto, la paradoja de la masa se reduce o desaparece. Segunda, las masas son correctas y los modelos de formación de agujeros negros están incompletos. Si los LRDs realmente contienen agujeros negros tan masivos, tan pronto en la historia del universo, eso requiere mecanismos de formación que la cosmología estándar no predice. Mecanismos más eficientes, más rápidos, más extremos. Como el colapso directo. Como la acreción super-Eddington, donde el agujero negro engulle material a tasas mucho mayores de lo que los modelos estándar permiten. Como la fusión de agujeros negros en cúmulos densos en los primeros estadios del universo. ¿Cuál de esas dos interpretaciones es correcta? No está resuelto en 2026. Las dos tienen defensores. Las dos tienen datos que las apoyan. Y la resolución de ese debate requiere más datos, mejores modelos y posiblemente nuevas herramientas observacionales que todavía no existen. Hay una pregunta sobre los Little Red Dots que raramente aparece en los titulares, pero que es tan desconcertante como su naturaleza. ¿Por qué están casi completamente ausentes en el universo cercano? En el universo temprano, cuando el cosmos tenía entre 600 y 1500 millones de años, los LRDs son abundantes. Los campos profundos del James Webb los revelan en grandes números. Más de 1000 identificados hasta ahora. Representan una proporción significativa de los objetos brillantes en esas imágenes del universo primitivo. En el universo cercano, en el universo tal como existe hoy, los LRDs son extraordinariamente raros. Matty lo estimó en su entrevista con CNN. Los LRDs locales podrían ser 100.000 veces más raros que los encontrados más lejos en el universo temprano. 100.000 veces más raros. Eso es una desaparición. No un declive gradual. Una caída de 100.000 veces en la abundancia de este tipo de objetos entre el universo de hace 12.000 millones de años y el universo de hoy. ¿Qué ocurrió con todos ellos? La hipótesis más aceptada es que los LRDs son una fase, una etapa transitoria en la evolución de los agujeros negros supermasivos. El período en que el agujero negro está creciendo activamente, rodeado de gas denso, en una fase de crecimiento rápido y fuertemente oscurecido. Y que cuando ese agujero negro limpia su entorno, cuando consume el gas a su alrededor o lo expulsa con sus vientos, se convierte en un cuásar clásico, brillante en todas las longitudes de onda, sin la envoltura de gas que lo oscurecía, detectable por Chandra y XMM en rayos X. Eso implicaría que todos los agujeros negros supermasivos que existen en el centro de las galaxias del universo actual, incluido el Sagitario A estrella en el centro de la Vía Láctea, pasaron por una fase similar a la de los LRDs en los primeros 1000 millones de años del universo. Que los LRDs son el eslabón perdido entre el Big Bang y los agujeros negros maduros del cosmos actual. Mathy lo dijo en esos términos exactos en su entrevista. Creo que podrían resultar ser algún tipo de eslabón perdido. Sabemos que las galaxias, como nuestra propia Vía Láctea, tienen agujeros negros supermasivos en su centro. Y aunque esto es muy común, es básicamente un misterio,
cómo se formaron estos agujeros negros supermasivos. El eslabón perdido. La pieza que conecta el Big Bang con los agujeros negros que observamos hoy en el centro de galaxias maduras. Si los LRDs son esa pieza, su estudio puede responder una de las preguntas más fundamentales de la cosmología. ¿Cómo surgieron los agujeros negros supermasivos? ¿Cómo crecieron tan rápido? ¿Y por qué son tan universalmente comunes en el centro de casi todas las galaxias grandes del universo observable? Para entender completamente la importancia de los Little Red Dots, necesitas el contexto del período del universo en que existen. El amanecer cósmico. El universo tiene 13.800 millones de años. Los primeros 380.000 años, la materia y la energía estaban tan calientes y densas que el universo era opaco. Los fotones no podían viajar libremente porque chocaban constantemente con partículas cargadas. No había luz que pudiera escapar. El universo era una sopa caliente e impenetrable. A los 380.000 años, el universo se enfrió lo suficiente para que los electrones se combinaran con los núcleos atómicos. La materia se volvió neutra. El universo se volvió transparente. Y la radiación que había estado atrapada pudo viajar libremente. Esa es la radiación de fondo de microondas que los observatorios actuales detectan todavía como el eco del Big Bang. Pero entonces el universo se oscureció de nuevo. No porque dejara de ser transparente, sino porque todavía no había estrellas. No había ninguna fuente de luz que generara fotones visibles. Solo hidrógeno neutro oscuro expandiéndose en todas las direcciones. Esa fase se llama la edad oscura del universo. Las primeras estrellas tardaron cientos de millones de años en formarse. Cuando lo hicieron, emitieron cantidades enormes de radiación ultravioleta. Esa radiación fue lo suficientemente energética para ionizar el hidrógeno neutro que llenaba el universo. El proceso por el que el universo volvió a tener hidrógeno ionizado se llama reionización. Y la época de la reionización, los primeros cientos de millones de años después de las primeras estrellas, es el amanecer cósmico. Los LRDs existen en ese período, en la época en que el universo estaba saliendo de su edad oscura, en la época en que las primeras estructuras complejas, los primeros agujeros negros masivos, las primeras galaxias, estaban tomando forma. Y eso añade otra capa al misterio. Porque los LRD son tan abundantes en esa época que algunos investigadores proponen que podrían haber jugado un papel en la propia reionización. Si los LRDs son agujeros negros activos, emitiendo cantidades enormes de radiación, esa radiación habría contribuido a ionizar el hidrógeno intergaláctico, a encender el universo, en sentido literal. Si eso es correcto, los LRDs no son solo objetos interesantes que el Webb encontró por casualidad. Son actores principales en uno de los procesos más fundamentales de la historia cósmica. La transformación del universo oscuro y frío en el universo brillante y estructurado que observamos hoy. Hay una razón por la que el debate sobre los Little Red Dots no se ha resuelto después de 4 años y más de 100 artículos científicos. Los LRDs están en un punto ciego de los instrumentos actuales. El James Webb es insuperable en el infrarrojo cercano y medio. Para los LRDs del universo temprano, que emiten su luz en esas longitudes de onda por el corrimiento al rojo, el Webb es el telescopio correcto. Pero los LRDs también deberían emitir en otras longitudes de onda si fueran agujeros negros activos ordinarios. En rayos X, en radio. Y en esas longitudes de onda, los instrumentos disponibles no son lo suficientemente sensibles para detectarlos a esas distancias. El Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA y el XMM Newton de la ESA
son los mejores telescopios de rayos X disponibles, pero fueron diseñados mucho antes de que los LRD se descubrieran, y su sensibilidad para objetos a redshifts entre 4 y 9, las distancias donde están la mayoría de los LRDs, es insuficiente para confirmar o descartar la emisión de rayos X predicha por los diferentes modelos. Eso crea un problema metodológico importante. Cuando los LRDs no emiten en rayos X a los niveles detectables por Chandra, eso podría significar dos cosas completamente distintas. Primera, realmente no emiten en rayos X porque su emisión está siendo absorbida por el gas denso que los rodea, como propone el modelo del capullo. Segunda, realmente no emiten en rayos X porque no son agujeros negros activos en el sentido ordinario. Los datos disponibles no pueden distinguir entre esas dos interpretaciones. El futuro observatorio de rayos DECID del ESA, Athena, que tiene previsto su lanzamiento en la década de 2030, tendrá la sensibilidad necesaria para detectar la emisión de rayos X de los LRDs a esas distancias, si existe. Si Athena detecta rayos X en los LRDs, confirma el modelo del agujero negro en capullo. Si no detecta nada, la situación se complica radicalmente. El radiotelescopio SKI, el Square Kilometre Array, actualmente en construcción en Australia y Sudáfrica, proporcionará observaciones en radio de sensibilidad sin precedente. Los agujeros negros activos también emiten en radio. Si SKA detecta emisiones de radio de los LRDs, es otra confirmación del modelo del agujero negro activo. Si no detecta nada, abre espacio para las hipótesis más exóticas. En este momento, en 2026, los LRDs están en ese espacio incómodo, donde el instrumento que mejor los observa, el James Webb, no puede responder todas las preguntas que necesitan respuesta. Y los instrumentos que podrían responderlas no son lo suficientemente sensibles o todavía no existen. En marzo de 2026, el astrónomo Jorrit Matthey de la Universidad ETH Zurich hizo algo poco común en la ciencia. Admitió públicamente que el consenso había cambiado y que él había sido parte del consenso anterior. Matthey fue uno de los autores del estudio de 2024 que estableció el consenso dominante sobre los LRDs durante más de un año. Ese consenso era que los puntos eran agujeros negros en crecimiento, rojos porque estaban rodeados de polvo. Polvo cósmico que absorbería la luz azul y dejaría pasar la roja. Era una explicación limpia. Encajaba con lo que se sabía sobre cuásares y núcleos galácticos activos. Y fue aceptada ampliamente. Luego llegaron más datos. Los espectros de más LRDs. Los análisis de las líneas de absorción de hidrógeno que indican gas frío entre el objeto brillante y el observador. El descubrimiento de LRDs locales con líneas de hierro ionizado que indican gas denso alrededor del agujero negro. Y el modelo del capullo de gas del Instituto Niels Bohr que encaja mejor con todos esos datos que el modelo del polvo. Matthey lo dijo en CNN con una claridad que los comunicados científicos oficiales raramente tienen. La interpretación principal en nuestro estudio de 2024 fue que se trata de agujeros negros en Mim-Donisms crecimiento, y que son rojos porque están rodeados de partículas de polvo. Yo diría que ese fue el consenso, después de nuestro artículo, durante al menos 1 o 2 años. Pero ahora el consenso, en realidad, ha cambiado un poco. Seguimos pensando que son agujeros negros en crecimiento, pero ahora creemos que no son rojos porque haya polvo, sino porque hay gas de hidrógeno. Polvo versus gas de hidrógeno. Puede sonar como un detalle técnico menor. No lo es. Polvo y gas de hidrógeno tienen propiedades físicas radicalmente diferentes. El polvo es sólido, compuesto de silicatos y carbono, y filtra la luz de manera específica. El gas de hidrógeno ionizado absorbe y reemite la energía de maneras que el polvo no puede.
y un capullo de gas de hidrógeno denso explica la ausencia de rayos X de una manera que el polvo no puede. El cambio de polvo a gas de hidrógeno también cambia las masas estimadas de los agujeros negros. El modelo de polvo producía masas que eran paradójicamente grandes. El modelo del capullo de gas reduce esas masas en 1 o 2 órdenes de magnitud, lo que reduce el nivel de tensión con los modelos estándar de formación de agujeros negros, aunque no lo elimina completamente. Ese cambio de consenso en 4 años no es una señal de que la ciencia está fallando. Es exactamente la señal de que funciona. Los datos nuevos cambian los modelos. Los modelos nuevos predicen observaciones adicionales que se verifican o refutan, y el ciclo se repite hasta que emerge algo que resiste todo intento de refutación. Los LRDs están en la segunda o tercera iteración de ese ciclo. Todavía no están en la última. Los debates técnicos sobre polvo versus gas, sobre masas de agujeros negros, sobre el mecanismo de formación, tienen consecuencias que van mucho más allá de la clasificación de 1000 objetos en campos profundos del James Webb. Si la hipótesis del colapso directo es correcta, cambia una de las preguntas más fundamentales que la cosmología tiene sobre la historia del universo. El problema de los agujeros negros supermasivos. En el universo observable, casi todas las galaxias grandes tienen un agujero negro supermasivo en su centro. La Vía Láctea tiene el Sagitario A estrella, con una masa de 4 millones de masas solares. El agujero negro en el centro de M87, la galaxia fotografiada por el Telescopio del Horizonte de Eventos en 2019, tiene 6.500 millones de masas solares. Y los cuásares del universo temprano, objetos que existían cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años, tienen agujeros negros de miles de millones de masas solares. Para que un agujero negro alcance miles de millones de masas solares en menos de 1.000 millones de años, necesita crecer a una velocidad que los modelos estándar de acreción apenas pueden explicar. Incluso comenzando desde la semilla más masiva posible y acretando a la máxima tasa permitida por la física, es difícil llegar a esas masas en ese tiempo. Ese es el problema de los agujeros negros supermasivos tempranos. Y los LRDs, si son lo que la hipótesis del colapso directo dice que son la solución a ese problema. Si los agujeros negros de los LRDs se formaron directamente de nubes de gas con masas de 100.000 masas solares o más, ya no están comenzando desde cero. Ya están empezando desde semillas pesadas. Y con suficiente gas disponible para alimentarlas, pueden llegar a miles de millones de masas solares antes de que el universo tenga 1.000 millones de años. Si eso es correcto, el Webb está literalmente viendo nacer a los ancestros de los agujeros negros que hoy están en el centro de todas las galaxias, incluida la que contiene al sistema solar. El Sagitario A estrella, el agujero negro de 4 millones de masas solares en el centro de la Vía Láctea, pudo haber comenzado como un LR de hace 13.000 millones de años. Eso no es una afirmación establecida. Es una hipótesis que los datos están comenzando a apoyar. Pero si se confirma, la historia del universo tendrá un capítulo nuevo que ninguna generación anterior de astrónomos pudo ver. Porque el instrumento que permite leerlo, el James Webb, no existía. Esta es la situación de los Little Red Dots en abril de 2026. No la versión dramática, la versión precisa. Lo que se sabe con certeza. Existen más de 1.000 detectados. Son abundantes en el universo temprano, principalmente entre 600 y 1.500 millones de años después del Big Bang. Son compactos, brillantes y casi silenciosos en 1900 rayos X. Presentan líneas anchas de hidrógeno que indican movimiento de gas a alta velocidad. Tienen espectros en forma de U con componentes azules y rojas. Son raros en el universo cercano, 100.000 veces menos frecuentes que en el universo temprano.
lo que la hipótesis más apoyada actualmente propone. Son agujeros negros en crecimiento, probablemente en la fase más activa de su crecimiento temprano, envueltos en capullos de gas denso de hidrógeno que filtran y reprocesen su radiación. Esa envoltura explica el color rojo, la ausencia de rayos X y las líneas de hidrógeno. Su abundancia en el universo temprano y rareza posterior indica que son una fase transitoria, lo que todavía no está resuelto. El mecanismo exacto de formación de sus agujeros negros. Si son de colapso directo, de fusión de semillas ligeras o de otra vía aún no propuesta. Si sus masas son las que los modelos del capullo predicen, reducidas en 2 órdenes de magnitud, o las masas mayores de los modelos anteriores. Si todos los LRDs son la misma cosa, o si la etiqueta agrupa objetos de naturaleza distinta. Si contribuyeron a la reionización del universo, o si su papel en ese proceso fue secundario. Lo que se necesita para resolverlo. Observaciones de rayos X más profundas que las disponibles actualmente. Observaciones de radio con la sensibilidad que SKA proporcionará cuando esté completamente operativo. Más LRDs cercanos, que puedan ser estudiados con el nivel de detalle que el LRD descubierto por el equipo del IAC y Cambridge no puede proporcionar para los LRDs distantes. Y posiblemente nuevos modelos teóricos que todavía no se han propuesto. Las respuestas están viniendo. Pero en 2026, el misterio está activo. El debate está activo. Y el James Webb sigue mirando. Hay algo en los Little Red Dots que trasciende el debate técnico sobre polvo versus gas, sobre masas de agujeros negros, sobre mecanismos de colapso. Algo que merece ser nombrado. Cuando el James Webb apunta a uno de sus campos profundos, a una región del cielo donde a simple vista no hay nada visible, y expone sus detectores durante horas, lo que registra es luz, que partió de esos objetos hace más de 12.000 millones de años. Esa luz salió cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años. Cuando la Tierra no existía. Cuando el Sol no existía. Cuando la Vía Láctea era una fracción de lo que es hoy. Los Little Red Dots son una ventana al pasado del universo tan profunda que la física que los produjo determinó en parte qué sería el universo miles de millones de años después. Si son los ancestros de los agujeros negros supermasivos que habitan el centro de todas las galaxias grandes. Entonces el proceso que el Webb está observando ahora mismo en esas imágenes es el proceso que hizo posible que existieran las galaxias tal como las conocemos. Incluida la galaxia en la que está el sistema solar. Matty dijo que los LRDs podrían ser el eslabón perdido. El eslabón perdido entre el Big Bang y los agujeros negros que hoy residen en el centro de todas las galaxias. Si eso es correcto, el James Webb no está solo estudiando objetos extraños del universo temprano. Está encontrando las raíces de la estructura del cosmos. Las semillas de las que brotaron las galaxias. Los ancestros del agujero negro que está a 26.000 años luz del sistema solar en el centro de la Vía Láctea. Y todo eso, en 1.000 puntos rojos diminutos, en las imágenes más profundas del universo. Puntos que el Hubble no podía ver, que nadie sabía que existían hasta 2022, que después de 4 años y más de 100 artículos científicos, todavía no tienen una explicación completamente acordada. Eso es lo que significa el descubrimiento de los Little Red Dots. No el misterio sin resolver. El misterio que el instrumento correcto, en el momento correcto, está comenzando a revelar. Con toda la lentitud y toda la precisión que requiere entender algo que ocurrió hace 13.000 millones de años y que todavía determina la estructura del universo en que vivimos. Hay un proceso en la historia del universo que los LRDs podrían haber desencadenado, o al menos acelerado, que todavía no está completamente comprendido. La reionización.
cuando las primeras estrellas y los primeros agujeros negros activos encendieron en el universo. Emitieron cantidades enormes de radiación ultravioleta. Esa radiación fue suficientemente energética para arrancar electrones de los átomos de hidrógeno neutro que llenaban el universo. El proceso de ionización del hidrógeno neutral intergaláctico se llama reionización. Y transformó el universo de un medio mayoritariamente neutro y opaco a la radiación ultravioleta en el universo ionizado y transparente que observamos hoy. El problema es que los astrónomos no saben exactamente qué causó la reionización. Las estrellas son candidatas. Los cuásares son candidatas. Y los LRDs, si son agujeros negros activos en la era precisa de la reionización, son otro candidato potencial. El timing es relevante. La reionización ocurrió aproximadamente entre 200 millones y 1000 millones de años después del Big Bang. Los LRDs son abundantes entre 600 y 1500 millones de años después del Big Bang. Hay una superposición temporal significativa. Si los LRDs emitían cantidades de radiación ultravioleta suficientemente grandes, y si la envoltura de gas que los rodea era lo suficientemente permeable para dejar escapar parte de esa radiación hacia el medio intergaláctico, podrían haber contribuido a ionizar el hidrógeno intergaláctico, a hacer el universo transparente, a encender el cosmos. Esa posibilidad está siendo investigada activamente. Y si se confirma, los LRDs no son solo interesantes por lo que son. Son interesantes por lo que hicieron al universo en el que estaban. Por el papel que jugaron en transformar el cosmos de oscuro y frío en brillante y estructurado. En la historia del descubrimiento de los Little Red Dots cercanos, que permitió estudiarlos con mayor detalle, hay una herramienta española cuya contribución es directa y verificada. El Gran Telescopio Canarias, situado en el Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma, en las Islas Canarias. El GTC es el telescopio óptico más grande del mundo, con un espejo segmentado de 10,4 metros de diámetro. Cuando el equipo del Kavli Institute for Cosmology de la Universidad de Cambridge identificó uno de los primeros LRDs relativamente cercanos, a unos pocos miles de millones de años luz en lugar de los 12.000 millones habituales, el GTC fue uno de los instrumentos que permitió estudiarlo con suficiente detalle. Las observaciones del GTC revelaron algo crítico. Líneas débiles de emisión de hierro ionizado en el espectro del LRD cercano. El hierro ionizado, para emitir esas líneas específicas, requiere ser bombardeado por radiación extremadamente energética en un entorno de gas excepcionalmente denso. Esas líneas son la firma del gas ultradenso alrededor de un agujero negro activo. La señal que confirma el modelo del capullo de gas. Después de ese descubrimiento, las mismas líneas de hierro ionizado fueron buscadas y encontradas en LRDs más distantes. Lo que en el universo cercano podía ser estudiado en detalle, con el GTC abrió la puerta para identificar la misma señal en los LRDs del universo temprano, donde la distancia haría imposible verla sin saber qué buscar. Ese es el valor de encontrar análogos cercanos de objetos distantes. El universo cercano, como laboratorio para entender el universo lejano. El Instituto de Astrofísica de Canarias, en su comunicado sobre este descubrimiento, lo resumió con una frase que captura el significado del hallazgo. Estos Little Red Dots locales son laboratorios únicos, dijo Shihanji. Y en esa frase está el método. Encontrar lo mismo cerca. Estudiarlo en detalle. Volver a mirar lo lejano con lo que se aprendió cerca. Detrás de muchas de las hipótesis sobre los Little Red Dots, hay algo que raramente aparece en los titulares. Meses de cálculo en supercomputadores. El universo temprano es un sistema físico de una complejidad que ninguna ecuación analítica puede resolver exactamente.
La gravedad actúa sobre la materia oscura y la materia bariónica simultáneamente. El gas se calienta y se enfría mediante procesos radiativos complejos. Las estrellas que se forman retroalimentan el gas que las rodea con radiación, vientos y explosiones de supernova. Los agujeros negros en crecimiento emiten radiación que calienta el gas y lo expulsa, regulando su propio crecimiento. Para simular todo eso, los astrónomos usan supercomputadores. Los equipos que estudian los LRDs han usado instalaciones como Lone Star 6 y Stampede 3 del Texas Advanced Computing Center, entre otras. Esas simulaciones calculan la evolución de pequeñas regiones del universo durante cientos de millones de años, comenzando con las condiciones del universo primordial y avanzando en el tiempo, resolviendo las ecuaciones que gobiernan la gravitación, la hidrodinámica del gas y la radiación. El gran desafío, como lo describió el astrofísico Volker Bromm, es comprender los datos provenientes del JW US de sobre las primeras galaxias, comenzando con el universo primordial, y avanzar en el tiempo para resolver este conjunto acoplado de ecuaciones diferenciales. Ese acoplamiento es el problema. Las estrellas afectan al gas. El gas afecta a los agujeros negros. Los agujeros negros afectan al gas. El gas afecta a las estrellas. Para calcular la evolución correcta de un LRD, tienes que resolver todos esos procesos simultáneamente. Las simulaciones producen predicciones sobre qué características debería tener un LR, de si la hipótesis que las genera es correcta. Y esas predicciones se comparan con los datos del James Webb. Si encajan, la hipótesis gana peso. Si no encajan, la hipótesis se refina o se descarta. En 2026, las simulaciones que generan modelos compatibles con las observaciones del JWUS te incluyen tanto el modelo del capullo de gas como el modelo del colapso directo. Eso significa que los datos actuales no permiten discriminar completamente entre las dos hipótesis principales. Se necesitan predicciones más específicas y observaciones más precisas que todavía no están disponibles. Para entender por qué el James Webb es insustituible en el estudio de los LRDs, necesitas la física del corrimiento al rojo explicada con sus magnitudes concretas. Un fotón de luz ultravioleta tiene una longitud de onda de aproximadamente 100 a 400 nanómetros. Esa es la longitud de onda a la que las estrellas calientes, los cuásares y los agujeros negros activos emiten gran parte de su energía. Es también la longitud de onda que el gas interestelar absorbe selectivamente para producir las líneas de absorción que los espectrómetros registran. Cuando ese fotón viaja durante 12.500 millones de años por el universo en expansión, su longitud de onda se estira. Por un factor de aproximadamente 5 a 8 para los LRDs más lejanos, que tienen corrimientos al rojo de entre 4 y 9. Eso transforma un fotón ultravioleta de 150 nanómetros en un fotón infrarrojo de 750 a 1200 nanómetros. El telescopio espacial Hubble tenía cámaras optimizadas para longitudes de onda entre 200 y 2500 nanómetros. Podía ver infrarrojo cercano, pero con una sensibilidad mucho menor que el Webb. Y su espejo, de 2,4 metros, recolectaba mucho menos luz que el espejo de 6,5 metros del Webb. Para un objeto a 12.000 millones de años luz, emitiendo débilmente en el infrarrojo, el Hubble era ciego en la práctica. El James Webb tiene sensibilidad desde 0,6 hasta 28 micrómetros, cubriendo el infrarrojo cercano y medio. Su espejo es 6,7 veces más grande que el del Hubble en superficie, y opera a temperaturas de menos 233 grados centígrados, enfriado activamente para que el calor del propio telescopio no enmascare las señales infrarrojas débiles que mide. Ese diseño, esa combinación de espejo grande, sensibilidad infrarroja y temperatura de operación extremadamente baja,
es exactamente lo que se necesita para detectar los LRDs. Y es la razón por la que los LRDs son un descubrimiento del Webb, y no del Hubble, o de cualquier telescopio anterior. No estaban ocultos porque fueran raros o porque estuvieran en lugares difíciles de observar. Estaban ocultos porque el instrumento que podía verlos no existía. Hasta 2022. Para que el estado del debate en 2026 sea completamente concreto, vale la pena describir la cronología de los artículos más importantes de los últimos meses. No como lista de referencias, como descripción de cómo evoluciona el conocimiento científico en tiempo real. 2024. Mathy y colaboradores publican el estudio que establece el consenso de los agujeros negros en crecimiento rodeados de polvo. Durante casi 2 años, esa es la explicación dominante. Finales de 2025. El equipo del Centro Cosmic Dawn del Instituto Niels Bohr de Copenhague, liderado por Darragh Watson, publica en Nature el modelo del capullo de gas ionizado. Propone que el color rojo no viene del polvo, sino del gas de hidrógeno. Las masas de los agujeros negros se reducen en 2 órdenes de magnitud. El consenso empieza a cambiar. Enero de 2026. Estudio de colapso directo. Fabio Pacucci del Centro de Astrofísica Harvard y Smithsonian, con Andrea Ferrara y Dale Kosevsky, publican la hipótesis de que los LRD son agujeros negros de colapso directo. Las simulaciones reproducen el espectro en forma de V, sin requerir una población estelar significativa. Un mecanismo extremo que soluciona de raíz el problema del crecimiento demasiado rápido. Febrero de 2026. El equipo del Kavli Institute de Cambridge, con participación del IAC, publica el descubrimiento de LRDs cercanos. El Gran Telescopio Canarias revela líneas de hierro ionizado. Esas líneas confirman gas ultradenso alrededor de un agujero negro activo, y son encontradas después también en LRDs distantes. Un dato independiente que apoya el modelo del capullo de gas. Marzo de 2026. Mathy admite en CNN que el consenso ha cambiado. Ya no es polvo, sino gas de hidrógeno. El artículo de CNN documenta que todavía hay múltiples hipótesis activas. Más de 100 artículos científicos publicados sobre LRDs en 4 años. Abril de 2026. El debate continúa. Ninguna hipótesis tiene el campo libre. Los datos del Webb siguen llegando. Los modelos siguen refinándose. Y la pregunta fundamental, ¿cómo se formaron los primeros agujeros negros supermasivos del universo?, sigue sin tener respuesta definitiva. Ese es el estado de la ciencia en tiempo real. No un debate cerrado con un ganador. Un debate activo donde las herramientas disponibles han revelado el misterio, pero todavía no tienen la sensibilidad para resolverlo completamente. Y donde las herramientas que podrán resolverlo, el futuro Athena, el SKA completo, los análogos locales que el JTC puede estudiar en detalle, están llegando. Lentamente. Con la precisión que requiere entender algo que ocurrió hace 13.000 millones de años.